Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha bien o no? Hola, Ixchel. Gracias. Ya me estaba sintiendo solo que no me escuchaban. Bueno, vamos a esperar un ratito que se vaya conectando gente para empezar a hablar de este tema tan interesante que a mí me apasiona tanto. A ver. Hola, Patti. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Voy a esperar unos 3 minutos más o menos y voy a empezar. Ajo, Satiri. ¿Cómo está, hermano? Bueno, voy a empezar ya que tenemos un tiempo limitado y hay mucho de lo cual podemos conversar. Aparte que quiero dejar los últimos minutos de la charla por si quieren hacer algunas consultas sobre el tema y que podamos responder algunas dentro del video en vivo y cuando finalicemos la transmisión, igual yo voy a leer los comentarios y voy a tratar de ir respondiendo a lo que me puedan ir consultando sobre todo lo que conversemos hoy en día. Pero primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Arquiel Lodo del Sol, Javier Romero Galás. Vivo en La Cruz, comuna que se encuentra en la quinta región de Valparaíso, acá en Chile. Y bueno, llevo una buena cantidad de años ya en este camino. Soy ancestrólogo de la escuela Engel and Lieberman. Hace 3 años que estoy estudiando esta hermosa disciplina de lo que les quiero comentar hoy en día. Aparte de eso, soy radiestesista, hago lecturas de registros acásticos, soy canalizador, soy guía de temazcal en la cosmovisión tolteca, sahumador, guardián del fuego y bueno, otras disciplinas también que practico y en otras
cuales también me estoy perfeccionando. Pero sin duda alguna, esta es mi pasión, porque a medida que fui estudiando ancestrología, me di cuenta que tiene interacción y tiene un poco de todas las otras disciplinas con las cuales he estudiado, y sin duda las va a tener también con las que todavía no he visto. Eh, bueno, yo trabajo como terapeuta ancestrólogo y aparte aún me encuentro estudiando, estoy estudiando mi último año de ancestrología para perfeccionar más lo que es esta hermosa técnica. Pero bueno, ¿qué es la ancestrología, no? Antes de ir a lo que es como una definición cercana de lo que puede ser, les quiero contar más o menos cuál es el origen de esta disciplina. Más que disciplina, la ancestrología es una especie de arte, ya que es como la vida, es como fluye, se adapta, se transforma, ¿no? Bueno, la ancestrología es una disciplina que se crea acá en Chile y sus creadores son dos maestros muy conocidos que tenemos en este país, que son Gloria Lieberman y Pedro Engel, los cuales tengo la suerte de que sean mis profesores. Eh, la ancestrología es un compendio de enseñanzas que tanto Pedro como Gloria recogieron de otros autores, más los aprendizajes propios que tuvieron durante la vida de cada uno de ellos, más mucho trabajo de canalización que ha tenido tanto Pedro y Gloria, que les ha permitido crear este hermoso arte. Las influencias de las cuales nosotros podemos hablar que han tenido ellos. Aquí van a ver mucho, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, sobre todo lo que tiene que ver con los símbolos, los arquetipos, ese tipo de cosas. Para Pedro quizás su influencia más directa es la doctora Elena Jacobi, aquí en Chile muy conocida como Lola Hoffman, quien fue maestra de Pedro y quien fue su influencia más fuerte en este camino de los ancestros. También tenemos harta influencia de una psicóloga francesa que se llama Anne-Céline Tutzenberger, quien escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros, y entre otras publicaciones que siempre se trató de investigar lo que es el linaje de las personas. También Pedro fue muy influenciado por Adriana Manríquez, que es una sanadora muy conocida acá en Chile, quien fue gran influencia de Pedro durante muchos años. Y sin duda alguna, bueno, tanto Gloria como Pedro están muy inmiscuidos con lo que son las constelaciones familiares. Gloria es consteladora, Pedro ha estudiado mucho. Entonces también podemos encontrar mucho de Bert Hellinger acá. Pero lo principal, como les dije, son las experiencias que ha tenido Pedro y, bueno, Gloria. Gloria vivió 14 años en África, compartió con las tribus en Mozambique y en Kenia, lo cual es un bagaje cultural tremendamente importante para esta ciencia. Yo les nombré las constelaciones y a Bert Hellinger, ¿no? Y muchos que están afuera pueden preguntar cuál es la diferencia de esto, de la ancestrología, con respecto a las constelaciones. Bueno, tienen mucho símil, una base más o menos parecida, pero yo me atrevería a decir que la ancestrología va mucho más profundo. Y aparte a los que nos gusta este camino, que es el camino rojo, camino del corazón, la ancestrología también tiene mucho de ritual y mucho de chamanismo. Bueno, por las influencias que también tienen sus creadores. Pero si yo tuviera que buscar una definición exacta de lo que es ancestrología, o por lo menos cercana, yo diría que la ancestrología, como dice su palabra, es el arte de sanar con los antepasados, ¿no? Un arte, como les dije, porque se transforma, no es rígido. Un arte sencillo, un arte humilde, muy amoroso, que te hace reconectar con tu clan, con todo tu linaje, ¿no? Acá detrás mío tengo el árbol familiar que tengo acá en mi casa. Y bueno, los altares que ocupamos para hacer los rituales y pedirle a los ancestros, ¿no? Conectarnos con este clan nos puede dar las respuestas y nos puede dar las piezas del rompecabezas que no hemos podido armar. Ese rompecabezas que nos dice dónde pertenecemos, dónde estamos, cuál es nuestra labor. Si nos sentimos bloqueados, qué es lo que no nos deja avanzar. Todas esas respuestas podemos tenerlas acá, en la historia de nuestro clan.
Es muy importante esto porque se trata de conocer de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo sabremos a dónde ir? Ese es un proverbio africano. Nuestros ancestros tienen muchos dones y muchos regalos que nos pueden dar, ¿no? Pero nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar dentro de este clan para poder recibir esos dones, para poder recibir esos regalos. La ancestrología nos permite reconectarnos con el destino de todas las personas que estuvieron antes que nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todo el linaje hacia atrás. Y conociendo esto, poder acomodar esa historia en nuestro corazón. Nos podemos reconciliar con nuestro propio pasado, porque todo nos hace más sentido. Nos permite entender por qué hubo cosas que sucedieron que quizás nosotros no queríamos y no pudimos evitarlas. Nos permite saber también por qué de repente tomamos decisiones que parecían que no iban con nosotros. La ancestrología nos abre muchas posibilidades de conciencia, de lo que es verdaderamente ser consciente. Bueno, estamos en conciencia de Acuario, ¿no? Ser conscientes de dónde estamos y a dónde vamos, como les dije adelante. Y tener la libertad para tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Toda esta gran introducción es para explicarles un poco de lo que se va a tratar la charla hoy en día. Como dice el título, trascendiendo Acuario de la mano de los ancestros. Lo que yo voy a tratar de explicarles un poco es cómo funciona este gran sistema familiar y cómo podemos nosotros prepararnos y hacernos más fuertes aprovechando de la energía que nuestra familia nos puede dar. Bueno, por lo mismo, también, para que podamos aprovechar toda esa sabiduría y la sabiduría que muchos expositores antes que yo han podido dar, les pido que inviten a su familia, a sus amigos, a este grupo Conciencia de Acuario, abriendo los caminos de la humanidad, y que puedan compartirlo entre todos sus contactos, ¿no? Para que compartamos eso mismo, la sabiduría, el conocimiento y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ahora que estamos a puertas del cambio de era, es más importante que nunca. Así que compartan la página, compartan esta charla porque seguramente les va a ayudar. Bueno, ya llevamos 10 minutos de charla, me gustaría saber si se escucha, se entiende el tema, se entiende mi voz, eh, para que vayamos avanzando un poco más rápido y vamos un poco más al detalle de lo que les quiero contar. Cómo podemos aprovechar estas energías, ¿no? ¿Alguien me puede comentar algo ahí? Si se escucha bien, cómo se ve la imagen, si se está entendiendo el tema. A ver. Ah, mira. Hola Fernando. Hola Jessica. Mapita de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Vanessa? Pedro Pablo, amigo mío. Qué bien, qué bien. Ahí está mi amor, Verónica. Besitos para ti. Ya, qué bueno. Entonces, vamos al meollo del asunto, ¿no? Ah, gracias a todos. Verónica Méndez, Katy Castillo. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema y para que vayamos un poco más al detalle. Mi idea de hoy, y también para que puedan aprovechar la charla, es para que podamos trabajar un poco con nuestros familiares, recibir estos regalos y estos dones que ellos tienen y nosotros empoderarnos. Es súper importante que en esta época, en este túnel que estamos atravesando, nos hagamos más fuertes. Nos empoderemos porque se va a necesitar mucho de nosotros después para dictar las pautas y para hacer el acompañamiento de otras personas que quizás les cueste un poco más esta época que estamos pasando, ¿no? Como les decía, la ancestrología nos
posibilidades de conciencia y de libertad. Y lo maravilloso de este arte es que se puede hacer de distintas formas. Las terapias que yo he podido hacer, cuando he tenido que hacerlas individualmente, se da una sensación de intimidad y de confianza tan grande que se puede profundizar mucho en temas que son complicados. Pero también la ancestrología se puede trabajar en conjunto y también es muy sanador porque hay una energía de grupo que permite que cada persona adopte un rol de tu familia y se pueda constelar. Y al sanar a una persona o al acompañar al sanamiento de una persona, sana todo el grupo que está trabajando con eso, ¿no? Con ellos. A veces las claves de la sanación propia están en los procesos de otra persona. Entonces, eso es bueno, por eso les digo que esto es un arte, porque muta, no es fijo. Podemos trabajar individualmente, podemos trabajar colectivamente. La clase que con la astrología sanamos junto con los padres, con los hijos, con nuestra pareja. Nos puede ayudar también a sanar, no sé, el hecho de que no podamos encontrar pareja, por ejemplo. O también mejorar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones monetarias, nuestro aprendizaje, adquirir más sabiduría, más conciencia. Nos permite vivir la vida más plenamente, ¿no? Integrando a nuestros ancestros dentro de ella. Ya que los ancestros nos dan esa fuerza para alcanzar nuestras metas. Como les he dicho muchas veces, recibir esos dones y regalos y caminar sin sentirnos solos jamás. No hay nada más triste que caminar solo, sentirse abandonado. Y no, tú tienes toda una historia detrás, tienes todo un linaje que te acompaña. Nosotros, cuando trabajamos en la astrología, una de las primeras herramientas que utilizamos es conocer nuestra propia historia. Entonces, los que nos metemos en este arte nos volvemos buscadores. Y los buscadores, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a averiguar justamente eso, cuál es la historia de nuestra familia. Yo me hice ancestrólogo porque yo conocía muy poco de la historia familiar. Con suerte conocía lo que me contaban mis padres. Mucho contacto con mis abuelos no alcancé a tener. Mis abuelos fallecieron, la mayoría de ellos, o cuando yo estaba muy niño o antes de que yo naciera. Y no había mucho más. No tenía idea de los orígenes de mis abuelos, por ejemplo. Quiénes habían sido mis bisabuelos o ese tipo de cosas. Entonces, justamente, solamente por esa inquietud de saber un poco más de la historia de mi familia y cómo esta disciplina me podría permitir conocer más eso, me inscribí en un curso hermoso que se estaba dando en un lugar aún más hermoso que se llama Nuestro Espacio en la ciudad de Concón, que esto queda cerca de Viña del Mar, donde nunca me imaginé todo lo que iba a impactar en mi vida y en mi camino este tema de la ancestrología. La ancestrología no es fácil. No es fácil en el sentido de poder enfrentarla y poder caminarla. Porque cuando uno es buscador y empieza a averiguar en la historia de la familia, te encuentras a veces con muchos secretos o con muchas cosas que no se sabían y que pueden ser muy dolorosas. O puedes despertar muchos recuerdos que tal vez tenías bloqueado o cosas que no quieres llevar contigo en tu vida y de repente tienes que volver a verlo de frente. El tema es que cuando lo haces ancestrológicamente hablando, te das cuenta que todo lo que sucedió, todo lo que pasó, es porque tenía que ser así. Es porque nos tenía que preparar a nosotros para poder caminar y poder hacer nuestras vidas. La ancestrología es difícil porque es dolorosa. Duele el corazón a veces, pero es que sanar es doloroso. Justamente eso, se trata de eso, ¿no? De cerrar heridas y trascender esas heridas, ir más allá. Bueno, como buscador y empezar a averiguar la historia familiar, lo primero que tenemos que hacer es empezar a armar un árbol familiar. Y al hacer este árbol familiar, este árbol genealógico o genograma, dependiendo cómo le queramos llamar, tenemos que empezar a averiguar datos que son quizás muy básicos, pero que nos van a permitir tener mucha información de acerca de quiénes somos nosotros.
Primero armamos nuestro árbol con nuestros hermanos, nuestros padres, la madre y el padre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y si se puede con nuestro tatarabuelo. Averiguamos las fechas de nacimiento, las fechas de defunción. Preguntamos cómo eran esas personas en vida, cuáles eran sus características positivas y sus características más negativas, a qué se dedicaban, en qué trabajaron, cuál era su labor dentro de su familia en ese momento, cuáles eran las enfermedades que ellos podrían haber tenido o sufrido. Y bueno, conocer hechos importantes de la vida de cada uno. Ya teniendo solo esa información, que es lo que uno podría pensar que es lo más básico que alguien tiene que saber de su familia, a veces no lo es. A veces nosotros no sabemos esas cosas. Y esa información nos permite ir descubriendo mucho de nuestra propia historia. Sí, es súper revelador. Es súper revelador. Los árboles familiares nos acompañan siempre. Nuestro árbol ancestrológico, nosotros no lo podemos negar. Aunque cerremos los ojos hacia nuestra historia, siempre está con nosotros. Y si nosotros no sabemos trabajarlo, por lo general, esa es la gran mochila que muchos sienten que llevan en la vida. Cuando a veces tenemos penas, depresiones, tristezas, que las cosas no nos resultan, que luchamos mucho toda la vida para conseguir algo y no podemos con eso. Y nos embarga a veces la depresión, llega muy fácil, sentimos que el mundo está en contra nuestra, sentimos que todo lo que hacemos está mal, es porque justamente ese peso del árbol que no queremos ver o el árbol que no queremos reconocer, lo estamos llevando en ese momento. Y si no sabemos trabajarlo, lo que nos vamos a llevar son todas esas frustraciones y esas tristezas, que no solamente son las nuestras, sino son de todo este árbol que no hemos visto hacia atrás. Y eso es demasiado peso. Y también estamos desaprovechando una oportunidad que es muy hermosa, que es poder aprovechar todos esos regalos y todos esos dones que nuestros familiares sí nos pueden dar y que están ansiosos de dar. La ancestrología es un arte que nos permite comunicarnos con los que ya partieron. Y cómo nos comunicamos a través de los mensajes que ellos fueron dejando en vida en esta historia del linaje. Y bueno, también a través de lo que pueden ser las canalizaciones, o no sé, pequeños mensajes en las fechas de los eventos importantes. Este tema da para muchas herramientas. Es difícil en una sola charla abarcar de qué se trata esto. De hecho, yo creo que hoy en día vamos a alcanzar a ver como lo más general y en una próxima charla vamos a tener que profundizar un poco más y les voy a explicar un poco cuáles son los instrumentos o las terapias que podemos utilizar para esto. Pero lo que les quiero explicar para que les quede más o menos claro de qué se trata, es que estos árboles y este linaje energéticamente nos influye mucho. Todo lo que somos viene de nuestros ancestros. Y nosotros, querámoslo o no, somos leales a este árbol y a esta historia. Ahí sale un término que es muy importante, que se utiliza tanto en constelaciones como en ancestrología. Lealtades invisibles. ¿Y a qué me refiero con las lealtades invisibles? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a buscar información e investigar en nuestro árbol, podemos encontrar ciertas historias que son comunes y que son explicables justamente con estas lealtades. Por ejemplo, una abuela que murió en el parto, que antiguamente pasaba mucho, no eran las mismas condiciones de ahora. Se puede dar que una nieta no pueda tener hijos o tenga dificultad de tener hijos. ¿Por qué? Porque está compensando la energía del árbol y él está siendo leal a esta abuela que murió teniendo hijos. O puede ser un abuelo que perdió todo su dinero y un nieto salió tacaño. Y se dan muchas cosas. A mí, algo que me permitió como entender muy bien lo que era el tema de las lealtades y que tal vez se los deje a ustedes un poco más claro es, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces. Hay un niño en una familia que desde que nació, tú le preguntas qué es lo que quiere hacer cuando grande y él dice que quiere ser médico. Quiero ser doctor, quiero sanar a la gente, quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y tú lo dejas como una fantasía de
de un niño, pero ves que este niño va creciendo y la idea no cambia, y él quiere ser médico, y llega la época en que tiene que entrar a la universidad para estudiar medicina, y el chico se esfuerza, le va bien, entra a estudiar medicina. Acá en Chile medicina son 7 años lo básico y después tú te especializas 3 años más. El chico estudia 10 años medicina, es médico y es infeliz. Yo te aseguro que en ese árbol, si tú miras para atrás, ese niño tiene un abuelo o un bisabuelo que murió por falta de atención médica. Entonces a eso nos referimos con las lealtades invisibles. Lo mismo pasa con los chicos que quisieron ser abogados. Tú ves atrás, seguramente habían estafas en el árbol. Y así se pueden explicar muchas cosas. Los que son banqueros, pérdidas de dinero también. Entonces, esos ejemplos son lealtades invisibles. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer a través de la ancestrología? Aplacar esas lealtades, hacerlas conscientes y eliminarlas, para no quedarnos con esas obligaciones que no son nuestras. Toda la gente cuando vive tiene deseos, tiene anhelos, tiene sueños por cumplir. Y muchas veces uno atraviesa el velo o parte antes de poder cumplir esos deseos. Entonces, inconscientemente, porque muchas de estas cosas que yo les estoy explicando ocurren totalmente inconscientes, no es que nadie nos quiera dañar, sino es que estas cosas pasan energéticamente. Entonces, cuando la gente se va con cosas inconclusas, muchas veces las proyecta en los que vienen después. Entonces tú ya naces como con tu misión de vida, con el camino que tú tienes que recorrer, y aparte de todo lo que tú tienes que hacer, vienes con todas las expectativas y con todas esas cosas que tus ancestros no cumplieron en vida y que te piden a ti que tú las lleves a cabo. Y volvemos a lo mismo, es una mochila muy pesada, es mucha carga. Entonces, tenemos que trabajar con eso, para que nuestra vida se haga más fácil, para que no sea tan difícil. Estaba leyendo a la vez que estoy transmitiendo algunos comentarios que están llegando. Ajo Roberto, gracias por los saludos. Rino, mamita Betty, besitos, bendiciones. Eh, Me voy a poner de ejemplo porque es lo que más conozco, ¿no? Mi querido Ilan, oh, honrado de tenerte acá en Ilan Stever, hijo de mi profesora Gloria Lieberman y además un ser de luz maravilloso. Gracias por estar acá en la charla. Eh, bueno, ¿qué les quería contar? Nosotros tenemos que aprovechar justamente eso, lo que es la fuerza, los regalos, los dones que nos puede dar nuestro árbol ancestrológico y cortar un poco estos pesos que no nos corresponden, ¿no? Aparte de estas lealtades invisibles, como el árbol siempre pide compensar, siempre busca el equilibrio, se pueden dar otras cosas así que son muy fuertes. Por ejemplo, no sé, hubo abortos de los cuales no se habla, o muertes muy prematuras en la familia. Eso puede impactar de otras formas en los descendientes. De hecho, por ejemplo, que a alguien le cueste mucho terminar sus carreras o terminar lo que empieza. Esos típicos chicos que entran a la universidad y estudian muchas cosas y no terminan nada. Sería bueno mirar hacia atrás si alguien partió antes o si habían abortos de los cuales no se hablan, ¿no? Y así muchos secretos familiares, muchos accidentes, muchos actos deleznables, estafa, ladrones, abusos, de repente cosas terribles que se hicieron en el árbol que nos hicieron excluir a una persona, un tío, por ejemplo, del cual nadie hable, porque hizo algo terrible para lo que todo el linaje creía. Justamente los que no se ven. Pero el árbol es tan fuerte que busca compensar esa energía. Y puede ser que en una generación posterior nazca alguien que se vea con la obligación de ocupar ese papel y repita el patrón. Eso se da mucho en los árboles también, la repetición de patrones, cuando nosotros no los trabajamos. El árbol siempre pide justicia, pide equilibrio. Por ejemplo, un niño nace y muere.
Y a veces, para pasar la pena de la muerte de este niño, los padres buscan tener un segundo niño, que incluso le pueden poner el mismo nombre que tenía el primero o un nombre parecido. Pero este niño tiene una deuda muy grande con el niño que ya partió. Porque él vino a hacer la vida que el otro no pudo, ¿no? Entonces, por lo general, estos niños son tristes, son melancólicos, porque están muy ligados a lo que es la muerte. Y más encima tienen que llevar toda esta carga de que tienen que ser felices a los padres y tienen que cumplir con la vida que no se pudo desarrollar, que es la del hermano que se perdió antes. Entonces, la ancestrología y poder trabajar estas cosas nos permiten liberarnos de esos destinos que suenan un poco feos, que suenan un poco terribles. No es que nuestros árboles sean malos, sino que tratan de ser equitativos, ser justos, que se equilibren, que se compensen. Bueno, yo les hablaba antes de los buscadores. En todos los árboles hay una oveja negra, ¿no? Alguien que es como el loco, el que los demás no lo entienden, al que lo molestan. Por lo general, ellos son los que tienen la clave de empezar a sanar el árbol. Ahora, cuando me refiero a sanar el árbol, en realidad me refiero a poder reconectarnos con nuestros ancestros. Es súper importante que tengamos claro cuando trabajamos en la ancestrología que la energía es hacia adelante. Nosotros no sanamos a nuestros ancestros, porque hay un tema muy importante de orden temporal. Nosotros no podemos ser más grandes que los que vinieron antes. Nosotros lo que hacemos es sanar nuestro camino para aprovechar todos esos regalos y esos dones que nuestros ancestros nos pueden dar. Entonces nosotros no los sanamos a ellos. Lo que podemos hacer es danzar con los ancestros para poder liberarnos de esas cosas que se han repetido generación en generación. Entonces, si nosotros hacemos consciente este camino y la necesidad de tener a nuestros ancestros en el corazón, todas esas historias negativas no van a estar porque nuestros ancestros no quieren vernos mal. Nuestros ancestros quieren que nosotros continuemos con el linaje y lo hagamos bien. Bueno, de eso estoy hablando un poco, ¿no? Jessica me pregunta cómo hacer que el árbol tenga ese equilibrio y no se haga de nuevo el patrón. Bueno, primero que todo, siendo consciente de esa historia, ¿no? Sabiendo que ese patrón existe y, bueno, hay formas de cortar esos patrones, que es la tarea que tenemos los que somos ancestrólogos, ¿no? Hacemos rituales, hacemos invocaciones, canalizaciones, para poder pedirle a los ancestros que esos patrones los dejemos atrás y aprovechemos los dones, ¿no? A eso me refería con transar con los ancestros. Cuando les hablaba que nosotros somos pequeños versus los que vienen antes, es súper importante que nos hagamos esa idea. Eso es un golpe muy directo a lo que es el ego, ¿no? Eh, porque muchas veces nosotros nos creemos como con la autoridad moral de decirle a nuestros padres lo que tienen que hacer, o de creer que los que vienen antes de nosotros no sabían nada y que nosotros somos mejores que ellos. Eso no es así. Nosotros con todo el empoderamiento que podemos tener, nosotros con toda la fuerza que podemos tener y el aprendizaje que podemos tener en nuestra vida, podemos ser grandes avatares que medimos 4 metros energéticamente. Pero nuestros padres sin hacer nada ya miden 80 metros. Y así es como tiene que ser. Porque nosotros para poder caminar tranquilos por la vida, tenemos que tener un sustento detrás nuestro. Algo donde apoyarnos. Y si nosotros tenemos a nuestros padres en el corazón y a nuestro linaje en el corazón, eso se da por defecto. Es muy fácil sentirse víctima en esta vida 3D, ¿no? Es muy fácil pensar que todo está en contra de nosotros. Y ese es uno de los trabajos más difíciles y más dolorosos que tenemos que hacer. Entender que no somos víctimas. Entender que nosotros somos dueños de nuestro camino y nuestro destino.
Siendo víctimas, nosotros tenemos mucho poder dentro de nuestro árbol. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en un círculo vicioso donde convertimos toda nuestra historia en victimario. Nos quedamos permanentemente en la queja, en ser infelices. Y en realidad, ¿quién quiere vivir así? El objetivo no de la vida es ser feliz. Entonces, lo primero que uno tiene que dejar de hacer para poder aprovechar estos regalos es dejar de sentirse víctima. No estoy diciendo que las historias no sean difíciles o que de repente hayan hechos dolorosos que nos han impactado mucho. Pero si tú eres capaz de salir de ese estado de víctima, de dejar de quejarte y ver que tienes una vida plena y que tienes, no sé, belleza en el caminar, tu vida cambia completamente. Cambia completamente. Y te das cuenta que todo lo que pasó está bien. De eso se trata, ¿no? De encontrar nuestro lugar. De dejar de repetir patrones, de dejar de ser leales, de dejar tener secretos en el árbol, ¿no? De creernos más que otros. En la astrología se ocupa mucho el término Ubuntu, ¿no? Ubuntu es un término que está muy de moda últimamente. Es un término africano que dice yo soy porque ustedes son. En el árbol hablamos mucho del alma tribal, de la tribu. Y les dije, sanar es súper doloroso, pero a la vez es muy valiente. Tiene muchos beneficios. Entonces, para poder llegar a esta sanación también, en nuestro linaje, tenemos que, aparte de encontrar nuestro lugar, darle su lugar a todos. No tener excluidos, reconocer los dones, reconocer la historia, reconocer la importancia. Hay muchos que pueden pensar, pero ¿cómo puedo yo tener a mis papás en el corazón si mi papá, por ejemplo, me abandonó cuando yo era niño y mi mamá me maltrató? Sí, puede ser terrible, pero ellos nos dieron el regalo más grande que nos podían haber dado, que fue la vida. Y el solo hecho de darnos la vida es un acto de amor, pero tremendo. A veces es difícil, pero ya el poder integrar ese agradecimiento que tenemos por el hecho de estar vivos y decirle a nuestros padres, ¿sabes qué? Yo no estuve en tus pies, no sé cómo fueron las circunstancias por las cuales tú pasaste, que tomaste esas decisiones, no vi quizás tu sufrimiento, no entendí en su momento por lo que tú estabas pasando y te juzgué, y te pido perdón por ello y te integro en mi corazón, aunque lo hagamos simbólicamente frente a una fotografía, frente a un altar, no necesariamente correr e ir a abrazar a este hombre que nos abandonó, pero sí sentirlo en nuestro corazón, ya nos estamos sanando. Y es una diferencia muy grande, como tú te puedes sentir haciendo estos pasos, que a veces son pequeños, pero muy dolorosos, pero que tienen una gran recompensa después en el resto de nuestra vida, ¿no? Los ancestros viven en nosotros. Nosotros nos parecemos físicamente, ¿no? La genética. Podemos ser iguales a nuestro padre, a nuestra madre. Poder tener un tío abuelo por ahí que nosotros somos la copia viva de él. Pero también hay que entender que hay otro concepto que se llama la epigenética, que también heredamos creencias, heredamos gustos, heredamos actitudes. Entonces, por eso digo, los ancestros viven en nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, decimos o hablamos es por la influencia directa de ellos. Como les dije antes, la sanación es difícil. Es mucho más fácil ser víctima. En realidad, nadie se quiere sanar. Son los buscadores, los valientes, los que se atreven a enfrentar, los que saben que hay algo, que hay luz al final del túnel, son los que empiezan este camino, ¿no?
Cuando tú ves una persona que agrede mucho, eso es un grito de ayuda. Es una persona que necesita que le ayuden. Bueno, los que son terapeutas de cualquier otra disciplina lo pueden decir. Muchas veces la persona que es más esquiva es la que necesita más sanación y la que busca más sanarse. Entonces, tenemos que ser súper conscientes también. A veces solamente con el pensamiento podemos hacer más daño que con el lenguaje, que con la palabra hablada. Por eso es súper importante también ser súper prístino con lo que pensamos y lo que decimos. Tenemos que integrar nuestro linaje en el corazón, porque así podemos aprovechar la sabiduría que tiene este árbol. Los sabios nos aconsejan, ¿no? Pero ¿por dónde partimos? ¿Cuáles son los primeros pasos que nos podemos dar? Bueno, era lo que estaba hablando ahora último, ¿no? Empezar por los padres y sobre todo por la madre. La clave, el primer paso para la sanación del árbol ancestrológico, la sanación tuya, es a través de la madre. Es el mejor remedio. Nuestra madre es la que nos trajo al mundo, ¿no? Es la nutrición, es el amor. Dejando fuera cualquier idea acerca de feminismo, machismo, patriarcado, hay una verdad muy grande en la ancestrología. Al lado del corazón del hombre va la mujer pegada. Y los hijos que nacen se pegan al corazón de la madre. Y para que un hijo pueda amar al padre, tiene que pasar por el corazón de la madre. Y muchas veces la visión de los hijos, tanto de la hija como del hijo, del padre, es a través de los ojos de la mamá. Entonces, ojo ahí, sobre todo las mujeres que tienen hijos. Los hijos ven a su padre a través de los ojos de uno. Y es muy importante lo que les decía también, el lenguaje. La astrología abarca muchas cosas. Es lenguaje, es historia, son gestos. A veces los gestos también nos dicen muchas cosas. El poder leer lo que es el lenguaje corporal nos da muchas pistas. Por ejemplo, una persona que mira mucho hacia el piso, que está permanentemente mirando al suelo, es una persona que puede tener depresiones profundas, incluso instintos suicidas, porque mira a los ancestros que ya partieron y quiere estar con ellos. Tenemos que entender que nuestra historia es sagrada y que tenemos que honrar esa historia. A ver, voy a leer un poquito los comentarios porque veo que hay harta gente que está preguntando algunas cosas. Ah, sí, a ver. Efectivamente, Catherine me dice que victimizarse es lo peor. Sí, y es muy difícil salir de ahí, pero se puede. Los hijos adoptados, qué buena pregunta. No hay diferencia. Hijo es hijo. Si adopté un hijo y lo amo igual, es como si yo lo hubiese traído al mundo, ¿no? La energía es la misma. Ahora, para el caso de los hijos adoptados, si ellos quieren ser buscadores es un poco más difícil porque para que ellos puedan hacer la sanación de su linaje, tienen que hacerlo tanto con los padres del corazón como con los padres biológicos. Entonces ya no vamos a tener un solo árbol, sino que ya tenemos dos para trabajar hacia atrás. Ah, besito, Jan, sabio, gracias por estar ahí. Oh, Magi, muchas gracias, te saludo.
Jimena, de veras que conversamos una vez de esto. Wow. Tenemos que entender que para nosotros victimizarnos es mucho más fácil porque si nosotros vivimos nuestra vida sin conciencia, nosotros biológicamente funcionamos prácticamente con nuestro cerebro reptiliano, que es donde están los instintos más bajos, más básicos, los instintos de supervivencia. Pero el cerebro reptiliano no tiene la capacidad de conectarse con vibraciones altas como lo son el amor. Él se preocupa solamente de eso, de hacernos vivir, sobrevivir. Entonces, nos frena mucho y también es muy fácil para hacernos recordar experiencias que son negativas porque como su misión es hacernos sobrevivir, si nosotros estamos permanentemente con miedo de querer hacer cosas, nos frenamos y no las hacemos. Si nosotros elevamos la conciencia y empezamos a trabajar y aunque nos duela, empezamos a buscar información para sanar, nos va a ser mucho más fácil sintonizar con estas vibraciones altas, la armonía, la felicidad, el amor. Cuando una pareja se encuentra, por ejemplo, es muy chistoso porque como hablábamos de esto de la epigenética y la genética, cuando por ejemplo te besas con otra persona, en ese momento, en el instante del beso, los árboles se están analizando entre sí. Y cuando tú tienes feeling con alguien, es porque los árboles encontraron que las claves de la sanación mutua pueden estar en el árbol de esa otra persona. Cuando tú vives en pareja, no solamente trabajas con tu árbol, no solamente te casas con esa pareja o te quedas con esa pareja, sino que te quedas con todo el árbol ancestrológico de esa pareja también. Y pasa a ser tu familia, y pasa a ser tu linaje. Catherine me dice, yo nunca tuve confianza con mi mamá, me llevaba más o menos, y en el año 2018 hice una sanación y comprendí que mi mamá vivió sus cosas. Es eso, a veces nosotros somos muy fáciles para juzgar, pero realmente nos hemos puesto en los zapatos de nuestros padres, saber que lo que hicieron quizás fue lo mejor que podían hacer en las circunstancias que ellos estaban viviendo, con el entorno que ellos estaban viviendo, con lo que se esperaba de ellos en ese momento. A veces verlo desde los ojos de ellos nos hace entender muchas cosas que pasaron y que tal vez también fueron actos de amor. Yo he visto muchos hijos que se quejan de que los dejaron muy solos o que les dieron muchas responsabilidades a muy temprana edad y que eso los hirió profundamente porque hubiesen preferido que sus padres fueran más amorosos y que los cobijaran más. Y después uno se da cuenta de que los padres lo que hacían era confiar en ti y confiar en tus fortalezas y te daban responsabilidades porque sabían que tú eras capaz de hacerlo. Y cuando tú lo ves desde ahí ya no es tan doloroso. Te das cuenta que tus padres te estaban dando amor a través de esa confianza que te daban. Y así con tantas otras cosas, ¿no? Recuerden que es súper importante ver el equilibrio de este árbol. A veces tenemos familiares que han hecho cosas terribles, asesinatos, abusos, violaciones, robos, pero no podemos excluirlo, no podemos alejarlo. De hecho, yo creo que es uno de los temas más difíciles que me ha tocado ver a mí en este camino. Tenemos que honrar a esos ancestros, porque ellos ocuparon un lugar que nadie quiere ocupar. Y el hecho de que ellos lo estén ocupando hace que el árbol no tenga que compensar y que tal vez un hijo nuestro o un hermano menor nuestro o alguien tenga que repetir el patrón para equilibrar la energía del árbol. Bueno, en la próxima charla podemos conversar un poquito más acerca del árbol ancestrológico. Una vez cuando tú trabajas este árbol,
te das cuenta que también existe un árbol más grande, que puede ser el árbol cuántico que se llama. Estos son las raíces nomás. El árbol cuántico pueden ser tus maestros ascendidos, tus ángeles guardianes, tus seres de luz, tus vidas anteriores. Yo les hablaba mucho de la conciencia delante y de las vibraciones. Bueno, yo soy radiestesista, entonces trabajo mucho también con vibraciones. Y créanme que el poder sanar, primero con los padres y tener a los padres integrados en el corazón, ya por defecto nos hace subir nuestra vibración. Y al subir nuestra vibración, conectamos mucho más fácilmente con el amor. Y vivimos una vida plena, una vida en amor. Es más, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando las mujeres tienen integradas a su madre, solo por defecto, se hacen mucho más atractivas y mucho más irresistibles para cualquier persona. Porque están en paz y están en integración con toda su feminidad, con todo su linaje femenino. La astrología nos invita a aceptar nuestra historia, tal como fue. Ya que al aceptar nuestra historia nos estamos aceptando a nosotros mismos. Cuando tú te metes a estudiar la historia de tu árbol y la vas comparando con tu propia historia, te das cuenta que todas las cosas que te sucedieron fueron por algo. Que todo era necesario para llegar al punto exacto que estás tú hoy, aquí y ahora. Y justo en este momento que estamos en un punto de inflexión tan grande que es como este cambio de era. Entonces, elijamos cómo queremos entrar a este cambio de era. ¿Queremos entrar a una era de Acuario vibrando alto? Entonces integremos nuestra historia. Por ahí tenemos que partir. Delante les hablé un poco de la importancia de lo que era el lenguaje, ¿no? Hay un término que Alejandro Jorodowski dice que se llama la trampa sagrada. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos o lo que pedimos. Por ejemplo, no sé, yo digo, deseo ser feliz. Al decirlo de esa forma, en el fondo estoy diciendo, no quiero ser feliz, porque es un deseo de algo que no tengo. Entonces, si no lo tengo, nunca va a estar conmigo. Soy feliz. Soy feliz. El amor todo lo sana, ¿no? Eso es cuántico. De eso se trata Acuario, ¿no? También. Una época de amor hacia uno y hacia el otro. Honramos muchas cosas en la astrología. Por ejemplo, es súper importante el tema de las enfermedades. Cambiamos un poco la visión de lo que ocurre. Las enfermedades son maestras. Nos traen mensajes de que algo no anda bien con nuestro cuerpo. Nos obligan a parar para reparar nuestro cuerpo. Y muchas veces las enfermedades, bueno, los que trabajan con biodescodificación pueden saber esto. Las enfermedades son mensajes súper importantes de cosas que no hemos trabajado con nosotros mismos y muchas veces tienen que ver con el amor al linaje. En la astrología, como muchas otras terapias, también es súper importante entender que el que te sana no es el terapeuta. Yo como terapeuta no te voy a sanar. Yo lo que voy a hacer es acompañarte en tu propia sanación, en que tú dejes ese rol de víctima y te empoderes. Que podamos entender que yo no soy mejor que tú, que el mundo ocurre como nosotros lo miremos, que lo demás no va a cambiar, somos nosotros los que cambiamos. Y las decisiones que tomemos y el camino que hagamos y así como somos, somos perfectos. Hay muchas técnicas que podemos usar también para poder conectarnos con los ancestros y poder también sanar, escribir, por ejemplo, escuchar música, pintar, soñar. Los sueños son las voces de los ancestros. Entonces partimos por los padres, los integramos en el corazón. También es súper importante la relación que tenemos con nuestros hermanos, la llamada fratria, ¿no?
Ya se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría tocar bien este tema para que nos ayude, sobre todo los que estamos en el camino. Muchas veces nos es muy fácil, y lo digo porque a mí también me ha pasado, encontrar familias en otros lados y tratar a la gente que está contigo en el camino de hermanos, hermanas, hermanos de camino, hermanas de camino, hermanito. ¿Cómo podemos hacerlo más consecuente y sentirlo de verdad si, por ejemplo, nos es tan fácil decirle a otro hermano y nosotros estamos peleados con los nuestros? Es muy importante partir por la familia, ¿no? Nos pasa también, por ejemplo, cuando veneramos a la Pachamama, veneramos al Taita Inti, a la Mama Quilla. No es tan fácil y no queremos saber nada de nuestra madre ni de nuestro padre. Le decimos abuelos a las medicinas sagradas y está bien, nos dan sabiduría, pero jamás hemos escuchado la sabiduría de nuestros propios abuelos. Conectamos con los apus, pero jamás hemos conectado con nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Partamos primero por nuestra historia, por nuestro linaje. Y así después con coherencia y empoderados podemos hablar de todo esto que le estoy nombrando, ¿no? Trabajemos desde la autenticidad, saquémonos las máscaras, los disfraces, las imágenes que podemos querer proyectar, el ego, ¿no? Darle coherencia a nuestros discursos, una profundidad a nuestro ser, transformar el conocimiento que podemos adquirir, que podemos tener mucho, pero transformarlo en sabiduría, ¿no? Darle un propósito, un trabajo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Son raíces. ¿Y qué mejores raíces para poder volar después que sanar nuestra historia familiar? Bueno, como les decía, este tema da para mucho. Podemos entrar más al detalle, ¿no? Pero el tiempo me está pillando, entonces podremos ir más a lo que son los detalles de ciertos casos o ciertas cosas en la próxima charla. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas. Yo igual he tratado de ir contestando a medida que me han podido dejar los comentarios, pero si tienen alguna pregunta que me quieran repetir ahora para poder leerla, o algún comentario que quieran hacer, o alguna duda que les haya quedado, ¿no? Sí, ya, Najo, conectarnos con nuestros linajes y luego con los linajes de la medicina. Nos va a ser mucho más fácil. Vamos a poder empatizar mejor. Vamos a poder conectar mejor. Jessica, si con los hermanos poder ayudar a que sanen. Lo que pasa es que el fenómeno que se da en el árbol es que si tú sanas ese círculo vicioso que tal vez tienes en este momento en tu familia, por defecto, por sí solo, va a ir girando y va a ir sanando. Entonces, sanando tú, solo se va a dar el tema. Quizás tus hermanos no son los que necesitan que sanen, sino que tú cambiar la mirada de lo que ellos hacen para entenderlos, ¿no? Ah, tengo una compañera de camino ancestrológico, Andrea, que está viviendo en Inglaterra ahora. Yo también te extraño y espero que hagas una gran labor allá. Expandan este conocimiento. Es muy lindo, es muy sano. Ah, Roberto me pregunta por el linaje cósmico. Sí, estos son solamente, nuestros linajes familiares son solamente la raíz. Hay mucho más. Nosotros somos seres multidimensionales, ¿no? Nuestro linaje cósmico nos permite conectarnos con, energéticamente hablando, con entidades que pueden ser superiores, nuestros maestros ascendidos, nuestros ángeles, nuestros yo multidimensionales, otras vidas. Bueno, depende de lo que creamos también, pero sí, es muy lindo el tema. Pero para poder conectar más fácilmente con eso, primero echamos raíces. ¿Qué mejores raíces que, como les digo, nuestra familia, nuestra historia? Yo espero en la próxima charla poder enseñarles cómo armar
un árbol ancestrológico, para que ustedes también puedan ver los detalles y por sí solos puedan ir descubriendo las claves que nuestros ancestros nos quieren transmitir. Como les digo, este tema da para mucho, es muy grande. Hoy día dimos pequeñas pinceladas, quizás un poco desordenado porque es mucha información, pero este tema es muy entretenido para profundizar. Yo espero en la próxima charla poder justamente eso, ir un poquito más adentro de algunos temas, contarles un poco de qué se tratan los rituales, qué se puede sanar y también hay ciertas herramientas que podemos ocupar. Bueno, antes les dije que Ilan estaba acá, Ilan Stever. Ilan dibujó un oráculo ancestrológico para Pedro y Gloria, que es una herramienta que yo ocupo mucho. Podemos tirar algunas cartas del oráculo para la próxima sesión. Y bueno, eso. Yo los espero para una próxima ocasión. Seguramente la próxima semana vamos a estar haciendo la segunda parte de este tema. Les recuerdo, estamos haciendo una gran labor acá. Nosotros y los otros terapeutas que estamos haciendo charlas estamos compartiendo conocimiento. Entonces, inviten a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a que se unan acá al grupo Conciencia de Acuario. Es una labor inmensa lo que se está haciendo acá, lo que Guiendo hace, compartiendo el conocimiento, ¿no? Para elevar la vibración de todos. Y estén atentos a las próximas charlas también, porque todos los temas han estado súper interesantes y es súper grande poder ver cómo el desarrollo, cómo las terapias de cada uno se pueden ir integrando con los conocimientos que los otros pueden tener y vamos encontrando puntos en común y nos damos cuenta que nada es casualidad, sino que todo es causalidad. Así que, bueno, yo los quiero dejar, les agradezco el respeto, les agradezco la atención y nos encontramos una próxima vez, ¿no? Un beso a todos. Muchas gracias por todo.